O sea, no he hecho ninguna película a partir de un sueño, pero sí que algunas películas se pueden convertir en pesadillas. Vale. Sí. O sea, hacer cine... Había un periodista, Carbonell, que murió hace unos años, que decía, ¿no?, que ser cineasta en Aragón era como ser torero en Finlandia. Era algo así. Todos hemos escuchado esta historia alguna vez. Una carretera solitaria, un coche que la surca en una noche cerrada y, cómo no, una lúgubre figura que aparece a un lado de la calzada. Aunque ahora la peña jolín, que se esfuerza en no creer en el cristianismo, pero luego sí que creen en la brujería y en cosas como más, no sé, en el horóscopo. Yo creo que cristianos más o menos... Bueno, yo conozco a gente cristiana de verdad, digamos, Sí. y ellos siempre dicen que más o menos el número de cristianos no ha variado tanto. O sea, los que realmente creen son los mismos hace 2000 años que ahora. Pero, joder, o sea, tan radicalismo es el sentido que tiene de cristiano como para excluir a todos los que... Bueno, sí, claro, porque el que es sabe lo que significa ser. Y luego hay gente que quiere ser, es como, no sé, hay gente que cree que es futbolista, pero no sabe jugar al fútbol o no entrena todos los días, yo qué sé, o sea, o hay gente que cree que, no sé, yo creo que cuando estás sí que tienes claro que estás, y si no, pues... Mira, eso nos lleva a una buena pregunta. ¿Qué hay que ser para decir soy director? ¿Qué habría que tener? Hostia, es complicado. Ser director de cine, que es una palabra o una expresión que yo evito bastante. Me gusta más utilizar la palabra cineasta. El cineasta es aquel o aquella que utiliza el lenguaje visual o audiovisual para contar historias. Yo dirijo un festival aquí en San Sebastián, que es un festival internacional de cine amateur. Y hemos discutido mucho sobre la frontera entre lo amateur y lo profesional. De hecho, nosotros el año pasado recibimos 500 cortometrajes de todo el mundo y nosotros tenemos que hacer una criba, porque nosotros en el proceso de selección lo primero que se pregunta ¿es un trabajo amateur? Y entonces tienes que contestar, tienes que leer la pregunta y contestar. Todo el mundo nos dice que sí, que es amateur, pero hay casos en los que está claramente no lo son. O sea, porque a lo mejor es su quinto cortometraje, está haciendo publicidad para Cas Naranja, está haciendo... O sea, entonces, bueno, yo creo que... Bueno, hemos hablado mucho sobre eso, y es un tema... Yo creo que una persona que narra historias a través del audiovisual puede sentirse cineasta y nadie debería de decirle lo contrario. O sea, y dentro de ese abanico de personas que se dedican a eso o que hacen eso, no tienes por qué dedicarte profesionalmente, pues habrá gente más profesional, gente menos, gente que lo hace con más gusto, con menos gusto. O sea que, bueno, sí, hay que tener cosas que contar. ¿Y entonces qué corte metéis para decir esto es amateur y esto es profesional? Exactamente. O sea, la trayectoria solo. Bueno, nosotros recibimos cortometrajes desde hace años de personas que llevan 30 años haciendo cortos, pero que no tienen una pretensión de profesionalizarse, que tienen su trabajo y además les gusta hacer cortos. Entonces, para mí es amateur, aunque yo es toda la vida. Y aunque reúnas diferentes medios para hacerlo, entonces eso es... O, yo qué sé, este año hemos seleccionado un cortometraje de un tipo que es biólogo y que ha hecho un cortometraje que es una pasada, súper bonito. Entonces, pero no es profesional, porque él no quiere dedicarse al cine, no tiene una pretensión de dedicarse al cine, ni se dedica, ni cobra dinero por... Entonces, dentro del amateurismo hay otros intereses. Amateur viene de amar. O sea, la gente... no digo que la gente profesional no amemos el cine, pero a veces lo detestamos. Porque nos trae muchos problemas. Pero la gente que lo hace por puro hobby o por puro, pues eso, sentido de amar un lenguaje,
pues está desprovisto de muchas presiones y de muchas... Sí, que no tiene gente detrás que dependa de él ni nada, y cojo la cámara y me grabo lo que se me ha ocurrido. Claro, y puedes reunir equipo y hay un compromiso, pero no hay una presión de si tengo una subvención de no sé cuánto y tengo que terminar para esta fecha, o tengo un patrocinador o tengo un inversor. Eso es complicado. ¿Cómo sobrellevas tú esa presión? Bueno, yo creo que esa presión, en mi caso, se ha ido incrementando a lo largo de los años, despacio. Entonces, como lo de la rana esta, ¿no? Que meten en una olla a presión, o sea, en una olla y lo van calentando el agua poco a poco. Debe ser algo parecido. O sea, yo mi primer corto, me acuerdo que lo hice por, no sé cuánto eran, 100.000 pesetas, eso son 600 euros. Entonces, vas incrementando los presupuestos, incrementando la complejidad. Yo tengo un sentido, del compromiso, sobre todo a lo mejor suena muy narcisista, pero el compromiso es sobre todo conmigo mismo. O sea, yo cuando estoy haciendo la historia no estoy pensando en si una persona o una empresa ha invertido tanto dinero, o si hay una ayuda de una subvención. Hay momentos en los que sí, que estás en proceso de justificación, pero realmente el compromiso es con lo que yo quiero hacer, y eso es, esa es la mayor presión que yo tengo. O sea, pues un nivel de autoexigencia que lo traslado, a cualquier ámbito de mi vida. Entonces, sí, eso es a veces... Cada vez hacerlo un poco mejor, digamos. Cada vez hacerlo un poco mejor y sobre todo ser fiel a la historia que tú estás intentando contar, a los planes que tú te has hecho, compromiso contigo, compromiso con la gente a la que has convocado y que se ha guardado unas semanas en su agenda para rodar contigo. Y que ha confiado en ti. Que sobre todo, habiendo hecho documental, ¿no es un poco complejo llegar a plasmar exactamente lo que tenías pensado? Yo he hecho más ficción que documental. Lo que pasa es que durante estos últimos años me ha tocado por encargo afrontar más documentales. Pero yo desde luego me siento mucho más... Es verdad que esa línea cada vez para mí está cada vez más desdibujada. O sea, hay falsos documentales maravillosos, hay una forma de narrar que juega un poco a no saber si estás en el documental o estás en la ficción. Yo me siento sobre todo cómodo cuando tengo actores delante, actores y actrices que puedo dirigir. Eso... No sé, o sea, yo he trabajado con actores que tenían muchísimo recorrido y eran muy buenos actores y no tenían ningún tipo de... Quiero decir, esto a mí a veces sí que me cuesta. O sea, cuando yo llamo a un actor o a una actriz que tiene cierta relevancia o es conocido, o sea, para mí la dificultad es manejar a veces el ego que pueda tener. Que eso a veces no es así, ¿eh? Ya te digo que yo trabajo con actores que tenían un recorrido de la leche y ha sido súper fácil trabajar con ellos y no ha habido ningún tipo de... Y a veces sí que te puedes encontrar con otros actores o actrices que son más difíciles, ¿no? de trabajar. Entonces, a veces... ¿Se puede llegar, teniendo un mal actor, a conseguir una buena escena? Pues yo creo que, aunque suene así un poco, un actor es una herramienta dentro del rodaje, igual que lo es la luz, igual que lo es el sonido. O sea, al final estás tratando a una persona, no estás tratando a un foco, pero desde luego hay herramientas y hay formas de dirigir. Te lo da un poco la experiencia, lo que te has formado en eso, y puedes hacer que un intérprete que no es demasiado hábil llegue, digamos, hasta un cierto punto. Pero si ese intérprete fuera mejor, llegaría más lejos. Si lo sabes dirigir, o sea, quiero decir que un actor o una actriz, porque sea bueno, no quiere decir que no tengas que dirigirlo. Si quieres llevarle hasta donde tú consideras o quieres que cuente lo que tú quieres contar, le tienes que dirigir. O sea, es un buen actor o una buena actriz, pero no es adivino.
Entonces tiene que saber hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres. O sea, pero ¿prefieres tener más un títere que decirle levanta la ceja exactamente en este momento? ¿O prefieres tener uno que sea más... no sé cómo explicarme. Sí, más que sepa más improvisar, más orgánico con lo que está pasando? Es que hay momentos en los que la escena la tienes como muy clara y a veces las limitaciones de movimiento con respecto a la cámara o con respecto al espacio, y ahí sí, ahí tienes que decirle cuenta 3 y levanta la ceja y ya está. Y además te levanta la ceja muy bien porque es una persona que sabe hacerlo y sabe hacerlo en el momento. Y otras veces, bueno, pues lo planteas de otra forma y escuchas al actor y entonces el actor o la actriz te propone algo y entonces resulta muy bien. O sea, depende un poco de... No prefiero una cosa ni otra. Prefiero tener actores y actrices con los que poder adaptarnos a las circunstancias que haya. Y a veces es levantar una ceja y a veces es mira, estás muy disgustado, muy decepcionado con esa persona, con tu compañero, a ver qué es lo que sale. Entonces, cuando trabajas, ¿estás detrás de la cámara dando instrucciones o prefieres estar detrás del monitor? No, casi nunca, nunca estoy detrás de la cámara, a no ser, por ejemplo, es posible, a veces en este rodaje, por ejemplo, en el último rodaje con La Tierra, había un monitor para cámara, un monitor para el foquista, y a veces sí que veía en el monitor de cámara. Pero por un tema pero no es un sitio donde o sea, o estoy en un monitor propio, o estoy viendo cómo se desarrolla pues eso, pero en viendo directamente. Ya has hecho ensayos y no claro. Les das órdenes en el momento de rodar. Yo les doy órdenes de entre toma y toma. O sea, les doy órdenes. Quiero decir, nosotros componemos la escena, la veo en cuadro, empezamos a ensayar, vemos cómo se acopla todo el aparataje técnico a esa escena. O sea, para mí, en realidad, la magia del cine, y lo más complicado del cine es hacer cine obviando todo lo que hay alrededor. O sea, cuando tú te acercas a un rodaje en el que hay 30 personas alrededor de una actriz, y esa actriz de pronto da verdad, quiere decir, de pronto está, vamos a poner que esté escribiendo en un escritorio algo y parece verdad. O sea, para mí lo más complicado es eso, que a pesar de todo lo que le rodea, pueda estar dando verdad. Y esa verdad se registra porque hay 30 personas alrededor. O sea, es una paradoja complicada. Entonces, bueno, yo, que no soy un director, en este caso técnico, de estar... yo ya he hablado mucho con el director de foto, con el de sonido, y ya sabemos un poco cuál es la composición, y una vez que elegimos el cuadro, yo me preocupo de estar con los actores. Y de trabajar con ellos. Y luego muchas veces veo las tomas con papel y lápiz. Y entonces en la toma, que puede durar 2 minutos, lo que pasa en el segundo 15 te lo tienes que apuntar porque le quieres decir, ay, este gesto lo has hecho demasiado brusco, en el minuto 1:10 le dices otra cosa y te lo apuntas y vuelves a trabajar sobre en cada toma. O sea, la magia del cine también es esa, que en cada toma... es verdad que hay actores que te dan lo mejor en las 2 primeras tomas y a partir de ahí empiezan a decaer, y hay actores de 6ª, de 7ª toma. Joder. Claro, porque tú les dices y cada vez lo hacen mejor. Entonces, claro, siempre quieres más, pues dices, hostia, cada vez que no sé, ¿no? Cada vez está incorporando mejor todo esto. Pero sí, o sea, para mí... Creo que, bueno, en mi caso, que es ahí donde me concentro, en los actores y en los espacios. O sea, la magia está en esos momentos de lucidez del actor, lucidez tuyos y la repetición, y que no existe todo lo que hay alrededor. Eso es. O sea, para mí eso es lo más... o sea, lo que más me sorprende de esta profesión. O sea, que alguien pueda resultar natural a pesar de
a pesar de que un equipo, no es que un equipo ese equipo de 30 personas estén alrededor de esa actriz, es que ese equipo a lo mejor lleva 2 horas trabajando en esa escena. Y entonces los ves moverse, y ahora han puesto ese armario ahí, y ahora lo han quitado porque no convencía, y ahora no sé qué, y ahora han puesto la luz de otro lado. ¿No? Y entonces, cuando llega el momento, porque se le da tiempo a todos los departamentos, se le da a arte, se le da sonido, se le da foto, y cuando llega el momento del actor y de la actriz, ahí lo tiene que resolver, pero lo tiene que resolver en cuestión de 5 o 10 minutos. Ya. Claro, que a veces es muy injusto, ¿no? Porque es como, vale, le hemos dado mucho tiempo a arte, le hemos dado mucho tiempo a foto, ¿no? Pero cuando llega el momento el actor también necesita tiempo. Claro. Y a veces es como, pero si ya está, ¿no? Ya, si solo tienes que ponerte ahí y escribir. No, pero bueno, o sea, me tengo que adaptar se tiene que adaptar a un cuadro, tiene que hacerlo de forma natural, que parezca verdad, a pesar de que todo es mentira. O sea, eso lo decía Mariano Cariñena, director de teatro aragonés de toda la vida. Decía, pero si es que el cine es la mayor mentira, es todo mentira. Sí, no, comparado con el teatro... Claro, es otro lenguaje totalmente diferente. Sí, totalmente distinto, la verdad. Total. Wow, pues me hace mucha ilusión tenerte aquí en el canal para esta entrevista, que bueno, soy un apasionado del cine y, joder, tener aquí un director de cine, aunque no te guste esa palabra, un cineasta, sí, me hace mucha ilusión. Y de hecho, tanta ilusión me hizo que llegué a soñar con que hacíamos la entrevista. Ajá. Y algunas de las preguntas que tengo apuntadas en el teléfono surgieron en el sueño. Ajá. Y de ahí viene una pregunta. ¿Alguna vez has cogido una idea de algún sueño? Ya, pues me llamó la atención cuando lo leí y creo que no. Creo que... no he hecho ninguna película a partir de un sueño, pero sí que algunas películas se pueden convertir en pesadillas. Vale. Sí. O sea, hacer cine... Había un periodista, Carbonell, que murió hace unos años, que decía, ¿no?, que ser cineasta en Aragón era como ser torero en Finlandia. Era algo así, ¿no? O sea, era un despropósito. Ser cineasta en Aragón, a veces para conseguir una ayuda, cuando se habla de que el cine es subvencionado, a mí me hace mucha gracia, porque conseguir una ayuda implica, tú tienes que poner un mogollón de pasta más de la que recibes, tienes que hacer un montón de papeleos, Entonces, contestando a tu pregunta, no, a veces has podido entrar en una ensoñación y a veces una idea, de pronto una imagen que ha desencadenado una historia, puede estar como en un momento así como de... Pero no, un sueño como tal no, creo que no, que nunca me ha inspirado. ¿Y esas ideas cuándo te suelen llegar? ¿Es por esfuerzo o de repente aparece? Escribir una historia y que sea una historia que merezca la pena, es como, sí, puedes asimilarlo a hacer una carrera, ¿no? Una carrera de correr, de decir, corro 1000 metros y entonces me sale súper bien y gano a todos y así, ¿no? Pero tienes que entrenar, o sea, se tiene que escribir todos los días. ¿Quién lo hace? Pues bueno, hay gente disciplinada por ahí que lo hace, que escribe por entrenamiento mental, de manejar ideas, de desarrollarlas, yo creo que ahí es donde surgen. ¿Escritura automática te refieres? Escritura automática, no tanto eso como escritura de... Bueno, puede ser escritura automática o puede ser, tengo esta idea o tengo estos elementos y voy a jugar a ver qué desarrollo sobre eso, o sobre algo que quiero transmitir, me refiero que eso es importante, tener como una disciplina de escribir. Y luego la idea surge cuando estás echándole horas, o sea, no es estoy ahí, no sé, mirando al mar y entonces me parece, o sea, bueno, puede ser que aparezca algo, pero desde luego tienes que ponerte y estar muchas horas. Y ese momento, a mí es un momento que, a mí la parte de
y he ido cogiendo gusto a la fase de rodaje, pero siempre me ha gustado mucho la fase de escritura y la fase de montaje. O sea, a mí la fase de montaje me parece que es donde ya has recogido todos los ingredientes y te pones a cocinar realmente lo que va a ser la película. Y en la escritura a veces es como un momento tan íntimo, tan de escribo lo que quiero y no tengo que contrastar mi opinión con un mogollón de personas, como pasa en un rodaje, que te preguntan, ¿y el chaleco este del niño cómo se lo ponemos? Que tengo uno morado y uno rojo. Y yo qué sé. o sea, en la escritura pues hay más libertad, ¿no? Sí. Entonces, a mí ahí sí, cuando entras en concentración, hice un curso hace años con David Trueba sobre guión en la universidad, y me decía, si te vas a poner a escribir, que sepas que tienes 2 o 3 horas por delante en las que no vas a tener interrupciones, o sea, que puedas estar, para que ese músculo, digamos, se ponga en marcha y no, o sea que... Que no quiere decir que estés esas 2 horas escribiendo. Bueno, yo desde luego cuando puedo desarrollar y trabajar un guión y darle vuelta y trabajar un tratamiento, sí que necesito ese tiempo o más. Porque, o sea, yo, a ver, que por formas de trabajar, pero en media hora enciendo el ordenador, como a mirar Instagram. Igual le ha pasado eso a George R. Martin. No sé, pero bueno, o sea, hay gente que tiene media hora y se concentra en esa media hora, y hay gente que como que necesitamos más para entrar en eso, en calentarnos, ¿no? Y en la escritura, ¿tú eres de los que parte de una imagen y a raíz de esa imagen crea una historia? ¿O tienes más o menos una idea de por dónde va a tirar la historia y empiezas a crear imágenes? Yeah. Yo generalmente trabajo sobre conceptos que no están ni en las escrituras, conceptos bastante abstractos o ideas que yo quiero transmitir. O sea, en el caso de Con la tierra en los pies, yo empecé a trabajar sobre la idea de si tenemos legitimidad para vivir en cualquier sitio que se nos ocurra. O sea, si sobre esa idea, ¿no? Porque claro, yo conocía mucho, creo que conozco bastante el Pirineo, pero no había estado en Nerín, o por lo menos si había estado, había sido de crío, no me acordaba, y entonces dije, hostia, pero, o sea, un sitio al que tienes que llegar con unas comunicaciones horribles, un sitio que tiene problemas de sequía porque el terreno no, o sea, que decir, el agua cuando llueve no se retiene, y entonces me preguntaba, eso, ¿no? Podemos vivir en cualquier sitio. Y sobre esa idea, pues empecé a construir también, pues eso, ¿no? La propia historia de Nerín, la propia historia de Vilmes. O sea, que generalmente trabajo sobre conceptos, bueno, no sé si abstractos, pero sobre ideas. Ideas, o sea, para mí el cine, igual que la pintura, igual que la literatura, o cualquier otro arte, es un medio de expresión, un medio para contar determinada cosa, no es un fin, no es, bueno, voy a hacer una película naranja, pues bueno, pues habrá directores que lo hagan, y les haga bien, pero no sé, como término, como fin visual, no, sino un medio en el que yo quiero contar determinadas cosas que para mí son importantes. Entonces empiezo trabajando sobre esas ideas. ¿Y por qué casaba exactamente la historia del filólogo alemán en esa idea? Ya, bueno, yo creo que en el caso de Rudolf Vilmes, o sea, encaja en la historia porque me parece que o sea, representa el papel del observador. Entonces, claro, yo cuando descubrí a Vilmes me pareció una maravilla. O sea, yo descubro a través de un artículo de Óscar Latas la figura de Vilmes. Y digo, bueno, fantástico, porque tengo a un observador, a alguien que ha venido desde Hamburgo y ha viajado hasta Nerín y hasta el Valle de Bió para hacer su tesis doctoral. Entonces, claro, es una excusa súper fantástica, ¿no? Porque yo puedo, como, bueno, muchas de las cosas las atribuyo porque están documentadas y otras las fabulo directamente, ¿no? Sí, al final es imposible hacerlo literal porque la realidad es muy... Claro. Tiene mala narrativa, ¿no? Al final. Claro, porque o sea, yo sabía que había tenido una hija en el 47,
no sabemos, llevamos tiempo buscándola, pero de pronto invento pues ese personaje, ¿no? Que vuelve otra vez. Entonces, sí, me servía un poco para contar, o sea, una excusa de esa figura del observador para contar cosas que no eran fáciles contar a través de otras, ¿no? Y bueno, ahora que seguimos en la escritura todavía, Sí. no nos hemos desviado, a mí me pasa, no sé si a ti te pasará, pero la vez que me he puesto a escribir, las pocas, es como una mochila que llevas encima, una carga, que la llevas todo el día y a donde vayas. Y a veces te hace ver la realidad a través de un filtro en el cual vas decantando qué te sirve para tu idea y qué no. Sí. Y por eso lo veo muy sufrido. No sé si a ti te pasa o es... Ya. Bueno, a mí tener una historia entre manos, que es la mayor parte del tiempo, es una experiencia bastante liviana, ¿eh? No lo compararía con una mochila. Sí que es verdad que a veces te puede obsesionar, ¿no? Porque es como situaciones, como tú dices, ¿no? Que ves en tu día a día, pues las acabas relacionando con la historia con la que estás trabajando. Pero también eso es bonito, ¿eh? O sea, quiero decir que a mí no... O sea, me resulta muy estimulante tener una historia en la que estar trabajando. Y hay historias que... Yo escribí un tratamiento de largometraje, el segundo que escribía, pues hace ya más de 15 años. Y es una historia que no surgió. Tampoco me he puesto, así en plan serio a sacarla adelante, pero me acuerdo muchas veces de ella y vuelvo y... la tienes allí y... Sí, releo a veces, me acuerdo del personaje, y entonces... Puedes reutilizarla también, ¿no? Para sí, algunos cachitos. Sí, puedo reutilizarla no sé, eso, ¿no? Yo creo que la idea es que tener una idea entre manos para mí es como muy entretenido. No sé si estarás de acuerdo con esta afirmación, pero siento que hoy en día estamos como una especie de utopía a nivel de que cualquiera puede hacer cine, cualquiera puede consumir cine, pero que a su vez eso trae unos pros y unos contras. Por ejemplo, pros sería, pues eso, lo que hemos dicho, que pueden acceder fácilmente y pueden hacer cine fácilmente, ¿no? Y luego contras, diría el hecho, por ejemplo, en el consumo de cine, que se ha perdido cierta magia, ¿no? A veces la gente se pone una serie y se la pone a por dos, una película. Ya. No sé, ¿cómo lo ves esta utopía? Si hemos llegado, si aún queda... Bueno, supongo que cuando llegó un momento en el que cualquiera podía acceder a tener un bolígrafo, no significa que todo el mundo se convirtiera en escritor. Ahora podemos acceder fácilmente, ¿no? a una cámara de vídeo, y yo creo que eso está fantástico, que la gente pueda utilizar el lenguaje audiovisual. Yo creo que la contra es que no se invierte en formación audiovisual. O sea, no sé, yo una de las cosas a las que me dedico desde Ikertxe, que es una asociación cultural, es a dar clases de cine. Nosotros llevamos un programa desde hace años que se llama Cine en el Aula, en el que enseñamos todo el proceso de elaboración de una pieza audiovisual. Hemos trabajado en muchas etapas educativas, ahora estamos trabajando más en primaria. Pero ven cine que no van a ver en una plataforma, escriben guiones, lo ruedan, lo montan. O sea, todo ese proceso creo que les da herramientas para estar más armados de cara a lo que van a ver en cualquier momento que enciendan un ordenador o accedan a YouTube. O sea, quiero decir, la cantidad de oferta y de contenido que se puede consumir es inabarcable. O sea, es inabarcable porque no hay un mínimo de formación sobre eso.
Entonces, bueno, quiero decir, somos manipulables, somos... ¿Y cuando has dicho ven cine que no verían en una plataforma, ¿a qué te refieres? Ven películas que es muy difícil que vayan a ver en una plataforma, que se las vaya... A no ser que haya gente de su entorno, pues que... quiero decir, que esté acostumbrado a ese tipo de cine, pues no sé... O sea, pero no solo a mis alumnos, yo qué sé, yo tengo una hija de 11 años y le he puesto Buster Keaton, le he puesto Chaplin, le he puesto a Jacques Tati, le he enseñado un montón de cine que ella no va... Primero ella no va a buscar, porque no está entre sus referentes estarán otro tipo de cines, ¿no? Y luego le va a mostrar otra forma de hacer, de mostrar, entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y lo disfrutó? Sí, claro, sí. Joder. O sea, sí, yo me acuerdo que le ponía, pero cuando tenía 4 o 5 años le ponía una película de Jacques Tati que duraba, yo qué sé, Mi tío, Playtime, y le ponía una peli, cuando terminaba me decía otra vez, y me pedía que se la pusiera otra vez. Sí. Y se ríe con Chaplin y se ríe con Buster Keaton y también ve, pues, claro, otro tipo de contenidos que a mí me parecen deleznables, pero que, bueno, que le atraen, claro. O sea, claro, yo cuando ella dice, vamos a ver una peli, yo le digo, vale, la vemos de Filmin, porque aún en Filmin, en contenido infantil de Filmin, hay cosas que son muy bonitas, hay una animación, pero yo decía, no, Filmin no, porque es un rollo, no sé qué, y entonces ella prefiere otras plataformas como HBO y así, ¿no? Entonces, pero a veces llegamos a un entente y a veces llegamos a Filmin, otras veces a HBO, pero bueno, pero luego acaban disfrutando. O sea, yo a mis alumnos en el programa de cine en el aula les pongo cortos que, yo qué sé, que no... Es que es muy difícil que alguien se los enseñe. Pero no porque sean exclusivos, están en YouTube, son accesibles, pero es raro que alguien le enseñe, yo qué sé, El pan y la calle, de Kiarostami, o El almuerzo, una película, un cortometraje en blanco y negro de los años 90, que cuenta un montón de cosas. Pues claro que no, es difícil. Pero qué decir, no es porque yo de pronto tenga una visión iluminada de... No, es que he estudiado esa forma y entonces hemos buscado ese tipo de cortometrajes que les pueden aportar cosas que es difícil que les aporten otros más... Ya. Otro tipo de cine. Claro, porque al final... no me quiero meter con plataforma, ¿no? Pero en Netflix parecen todas cortadas, ¿no? Por el mismo patrón. Sí, claro. Pero hay que decir que tienen que estar preparados para eso. Tienen que estar preparados para encender una plataforma y de pronto ver 600 películas y entonces ir... A veces, sí que eso nos pasa a nosotros también. O sea, de pronto entras en una plataforma y te pones a mirar esta no sé, y te vas y acabas de ver pues todo un... O sea, entonces... y luego lo que cuenta, cómo lo cuenta... No sé, yo creo que estamos expuestos a la manipulación en la medida en que no conocemos el lenguaje audiovisual. Somos consumidores, pero hay que conocerlo, cómo opera el lenguaje, ¿no? Claro, consumimos mucho, pero no hay gente que no se plantea al realizar. Entonces, alguien que imagínate que nos enseñaran a leer, pero no nos enseñaran a escribir, ¿no? ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. Nos enseñan a leer audiovisual, pero no nos enseñan a escribirlo, ni a cómo se construye una historia sencilla. Entonces eso es un poco... Eso es lo que enseñamos. Vale, pues entonces mi pregunta ya con esto ha sido respondida. Sí, totalmente. Jolín. Y por ejemplo, con la llegada del Super 8, ¿tú llegaste a tener un Super 8? No. ¿Nunca has trabajado con Super 8? Yo he trabajado con formatos digitales que el otro día trabajando con un operador y con un director de foto con el que trabajo aquí en Donosti, que tiene 30 y pocos, y yo le decía, mi primer corto lo hice en DVCam y no sabía lo que era el DVCam. O sea, el DVCam, el Betacam, o sea, a unos les suena, pero no conocía. Yo no sé qué es. Claro, son formatos digitales de...
Y el Super 8, sí, es bastante anterior. No, yo no. Sí, es que había leído que con su llegada se había democratizado. Claro, porque se empezó se trabajó de trabajar en 35 a trabajar en formatos más asequibles, más baratos. Eso está muy bien, ¿eh? O sea, eso es fantástico. Que la gente pueda acceder a medios, las videocámaras que empezaron, o sea, ya habían surgido, pero yo creo que el boom un poco de finales de los 80, primeros 90, de videocámaras domésticas que ya eran formatos digitales, eso, maravilloso. Sí, eso está muy bien. El tema es, quiero decir, tú no le puedes dar un... Bueno, sí, puedes, por poder, ¿no? Pero tienes que acompañar con algo de formación. Sí, cierto. No puede ser de otra manera. Claro. La realización de un corto, de un documental, ya sea de ficción, esté basado en la realidad, lleva un trabajo. Eso ya lo hemos hablado y es así. ¿Cómo te sientes cuando acabas, está editado, presentado, ya se ha acabado todo? ¿Qué sientes? Hay un momento de cierta... O sea, cuando hay como diferentes momentos en el que se van cerrando ciclos. El final de un rodaje suele ser un momento como de estás bastante exhausto, llevas mucho tiempo obligado en mi caso, obligado a socializar, a contrastar tu opinión, y entonces también estás deseando, diciendo, bueno, yo me quedo con mis discos duros, aquí está todo, chao. Y luego está el momento de la presentación pública, una vez que has montado, que también es un momento como de, también es un momento como de tranquilidad, porque ya está hecho lo que o sea, ya no puedes hacer, que te puedes... También hay un momento en el que tienes que saber decir, bueno, pues ya está, o sea, ya no puedes dar más vueltas al montaje, ya ha acabado. Y entonces es un momento en el que, ya has decidido, has llegado a un pacto, digamos, con tu obra, hasta aquí está hecha, y entonces la expones. Suele ser un momento bonito, porque cuando tú expones una obra, la gente viene con una intención amable. O sea, es muy raro que alguien se acerque el día del estreno y te diga, una mierda has hecho, no me gusta nada. Entonces la gente se acerca para decirte que está bien. Eso es lo que suele... Y yo también, cuando me acerco es para decir, me encanta tu trabajo, ¿no? ¿Alguien te ha dicho alguna crítica dura? No. A veces a veces te pueden hacer un comentario, pero los comentarios así no te los hacen el día del estreno, te los hacen colegas así como, quiero decir, cercanos, y te los hacen también sabiendo cómo hacerlo. Y no te los hacen ese día. Entonces, el estreno suele ser un momento... que es el principio también de toda una fase de distribución, de entrar en festivales, de llamar a determinadas... o sea, que también es un... y luego, a veces... yo no... Es verdad que no... O sea, rara vez me he puesto a revisar algo que ya estaba hecho, porque claro, o sea, el montaje lo ves tantas veces que luego... Pero a veces, pues ver una reseña, no sé, ahora desde hace unos años tengo un documental en Filmin, Behind India, y es súper bonito ver que de vez en cuando pues alguien escribe y te dice, ¿no? Qué trabajo más sensible y qué necesario. Entonces eso es muy bonito. Supongo que vas teniendo como diferentes relaciones con la obra. Yo, en mi caso, hay una actriz a la que quiero un montón, que es aragonesa, que acaba de ser nombrada presidenta de la Asamblea de Cineastas Aragoneses, o la Academia de Cine Aragonés, que es María José Moreno, y me acuerdo que con una conversación me decía, es que de todo lo que he hecho como actriz, y ya he trabajado en muchísimas cosas, la verdad es que no me siento cómodo, o sea, quiero decir, no me gusta, prácticamente la mayor parte de las cosas que he hecho no me gustan. Y entendía el comentario en el sentido de que yo soy bastante crítico con lo que he hecho. O sea, no entro nunca en una autocomplacencia de o sea, yo sé perfectamente los fallos que tiene, las cosas que... entonces cuando... no sé, pues siempre me pongo a pensar en lo siguiente. Y el objetivo siempre que el siguiente sea mejor que el anterior. Y no te sientas a ver algo que hayas hecho hace muchos años y digas, ¡ostras! Esto que hace
que cuando lo vi en su momento dije, uff, aquí fallé, aquí y tal, pero ahora lo veo y digo, anda, ya, no estaba tan mal. Ya, con una visión más amable. No he hecho, no. O sea, sentarme a ver, no. Alguna vez, si ha sido algún corto, pero generalmente no. Sería doloroso porque, o sea, vería las cosas que no... Hay un personaje en la película de Amélie que creo que es un vecino de Amélie, que es un tío mayor, que él está pintando un cuadro todo el rato, y está pintando el mismo cuadro. Entonces, yo me sentí muy identificado con ese personaje porque yo, o sea, pero podría haber hecho toda mi carrera haciendo el primer corto. Sí, o sea, podría haber revisitado, no verlo, sino volver a hacerlo. Sobre esa misma idea, volver a rodar con otro reparto, con más medios, con no sé qué, y ir haciendo siempre, sí, porque me parece que siempre hay un margen de mejora y claro, sí. Hoy en día ya sería... Claro, pero siempre ya, quiero decir, si hice mi primer corto en el 99, si lo hubiera hecho en el 2000 ya sería otro corto, y, o sea, no sé. No suelo contar como idea, pero me parece que sí, que no podemos estar pensando, ya he hecho la gran película. Perdonad que os pare la entrevista, es lo último que querría hacer, pero los micrófonos dejaron de grabar por razones que desconozco. Entonces, lo primero de todo, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y después, pues eso, advertiros que a partir de ahora la calidad de audio va a ser un poquito peor, porque fue grabada a través de una de las cámaras. Así que nada, seguid con la entrevista. Chao. Por fin, esta es... Claro, en realidad no sabemos nada. O sea, hacer una buena película, quiero decir, pues de cada 1000 películas que se hacen, pues una o dos, con suerte, es medio buena. Entonces, la mayor parte de la gente estamos en intentar hacer cosas que sean dignas y que en las que nos respetemos a nosotros mismos en cuanto a las ideas que queremos transmitir, en cuanto a... pero es que el cine bueno como la literatura buena es una cosa muy excepcional. O sea, no es una cosa que salga así porque... O sea, sí, y habiendo una estantería en la que podemos coger, yo que sé, El Padrino o claro. Apocalipsis Now, cualquiera de esas, y hay una mediocre. ¿Quién coge la mediocre al final? Es que no sé. Nadie. Pero aparecen muy pocas. O sea, pero es eso, al año, pues los festivales grandes pues hacen una selección de, no sé, aquí tenemos un festival de categoría A y la sección oficial que puede tener 15 películas o así, que vienen, pues eso, las 15 de aquí, 15 en Cannes, 15 en Toronto, y luego dices, bueno, y a veces me he concentrado en la sección oficial y solo ver sección oficial, y bueno, y algunas sí y otras no, o sea, hay que decir que es difícil. Bueno, al final la perfección... El tema hay que hacer, claro. Hombre, si no estaríamos súper limitados, claro. Pero no, como no voy a hacer la gran película de la historia del cine, pues no hago nada, hombre, pues no. O sea, a mucha gente le ha pasado, que se espera y al final no rueda. Ya, claro, sí. Y hay, no sé, yo tenía una profesora de música en la universidad que no llegó a ser una gran pianista y tocaba muy bien porque tenía un miedo escénico. Entonces, claro, a veces es eso, o sea, a veces el deseo de... O sea, tampoco puedes basar... Yo esto, aunque suene arrogante a veces, el creador que dice, yo creo para mí, no creo para el espectador. Y yo entiendo perfectamente esa reflexión. O sea, creo que no se debe de pensar en contentar a un espectador, no. No, lo que tienes que hacer es tener claro qué es lo que quieres contar y ser fiel a lo que tú quieres contar. Y ya habrá espectadores que conecten con eso y otros que no. Pero tú no puedes estar pensando en si voy a contentar a un patio de butacas de 500 personas o de 1000 o no. A Netflix no le gusta eso. Ya, esa idea. Claro. No, pero bueno. Supongo que Netflix también sabe, que además lo hace de vez en cuando, trabaja con directores o con directoras que son muy brillantes y les dice, hazme lo que quieras porque sé que lo vas a hacer bien. O sea que
Y hablando antes, que han nombrado, que no quiero ser arrogante, ¿tú de joven te considerabas un director arrogante? No, nunca me he considerado. A veces somos cosas que los demás perciben y nosotros no percibimos. Pero no. O sea, yo lo que he sido siempre es una persona que necesitaba crear y expresar cosas, y a veces cuando era más pequeño lo hacía a través del dibujo y después lo hacía a través de la escritura, y luego pues eso se convirtió en una pasión por el cine. Pero no, yo creo que hay que ser profesional en el sentido de ser riguroso con lo que estás haciendo, intentar contar con equipos de gente que sepa más que tú y dejarse llevar, o sea, dejarse guiar, plasmar lo que tú quieres plasmar, pero también a veces esos equipos, pues yo ahora con la tierra en los pies, porque es que estoy como muy feliz de haber contado con ella. He contado con Josune Lasa, que es una tía con muchísima experiencia, que da como mucha calma, y joder, es un lujo poder trabajar con gente así. Y entonces, a eso me refiero, ¿no? El intentar no caer en la arrogancia, porque claro, no sé si te va a llevar a algún sitio, la verdad, creo que no. No, la pregunta venía a raíz de que, no sé, a mi parecer, cuanto en el cine y en todo, no solo por el cine, la gente joven tiende a ser arrogante por falta de experiencia. Entonces, si tú esa falta de experiencia la habías suplido con la arrogancia o simplemente... No, yo supongo que, claro, esa arrogancia o ese querer parecer más de lo que eres puede venir de la propia inseguridad, claro. O sea, para suplir una falta de seguridad lo que haces es como... y eso es como muy humano, creo que todos lo hacemos a veces, pero yo recuerdo cómo me temblaba la voz en la primera acción del primer corto y sabía que no tenía ni puñetera idea de cine y lo que estaba haciendo. Y había visto mucho cine, pero bueno, no sé, sigo sin tener idea. Hay que se va aprendiendo, ¿no? Rodando lo que hemos dicho, sí. Claro, sí, y en cada rodaje aprendes un montón de cosas y sobre todo situaciones que tienen que ver con el cine, con el lenguaje del cine, con la narrativa, pero también con problemas que te vas encontrando a veces, problemas de producción, que dices, hostia, pero me ha vuelto a pasar otra vez, ¿no? O sea, llevo 20 años o 25 y me ha vuelto a pasar. Entonces, bueno, pues así somos. ¿Y crees que algún día llegarás que no sentirás que te queda grande esa camiseta de director? Yo creo que, o sea, a ver, es verdad que cada vez los proyectos son más complejos, cada vez llevas equipos más grandes, los presupuestos más grandes, y eso implica más responsabilidad, y es verdad que cada vez lo afrontas con más madurez y con más seguridad. Ahora, claro, sería un suicidio pensar, ya lo sé todo y ya no. Claro, porque eso sí que sería arrogante y tampoco, ya digo que no creo que me llevara a ningún sitio. Bueno, tú has estudiado en escuelas con bastante renombre. Bueno, sí, yo a la Escuela de Cine de Nueva York fui a hacer un curso gracias a una beca precisamente del Festival de Cine de Huesca. O sea, el Festival de Cine de Huesca premió un cortometraje mío y el premio era una beca para estudiar allí. No estuve mucho tiempo, Y luego... ¿Qué aprendiste ahí? ¿Cómo era el día a día? Teníamos a un director de foto que era, creo que era indio, que era un nazi o sea, bueno, la Escuela de Cine de Nueva York, como
Bueno, yo tenía como opción de ir a Los Ángeles o a Nueva York y elegí Nueva York. Pero qué decir, pues ahí lo que ves es el pragmatismo anglosajón y estadounidense. Pues el primer día ya tenías la cámara de 16 milímetros en las manos, ya te enseñan a cargarla. O sea, era todo como muy práctico, muy de hacer y así. Yo creo que es de las... Sí, creo que es la única vez que he rodado en formato de cine. O sea, sí, cuando estuve allí rodé un cortometraje. Y luego la experiencia de la ciudad. Claro, o sea, es un sitio que lo has visto tantas veces en el cine, que llegas y parece que te es familiar. Pero bueno, yo el recuerdo que tengo y la experiencia muy chula, ¿no? De conocer a gentes que venían de... pues en mi clase había gente de México, de Inglaterra, había una chica colombiana, había varios europeos. Bueno, era un grupo de unos 7 o 8 personas y como, bueno, la experiencia muy bien. Y luego había estado antes, yo creo, sí, bueno, una idea que me pareció fantástica, que es el taller de cine de Vigas Luna, que lo puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza, y era básicamente tener un espacio dotado técnicamente que estaba disponible muchas horas al día, siempre estaba abierto, tú podías acudir allí siempre que quisieras, y entonces Vigas venía no sé, creo que era cada 2 fines de semana, y estábamos viernes, sábado y domingo, y nos mandaba ejercicios y nos evaluaba lo que íbamos haciendo. Tenía otra persona de enlace con la que estábamos y yo aprendí mucho allí, aprendí de Vigas y aprendí de los compañeros y compañeras con las que hice. Había gente muy brillante. Pilar Palomero, por ejemplo, que mira dónde está, ¿no? O sea, que cine tan sugerente y tan estimulante está haciendo, pues yo coincidí con ella en el taller de Vigas. Bueno, hay gente que ha estado, Pablo Ortiz estuvo en la edición anterior, Javier Carbo, bueno, eso fue... Las escuelas yo creo que son estimulantes en la medida en la que estás rodeado de gente que está haciendo lo mismo que tú, que tiene ganas de hacer cosas, y eso fue un espacio, el taller de Vigas fue un espacio muy rico para eso, sí. También gente con mucha ambición y que al final veis así un poco competencia, ¿no? Sí, bueno, no sé, o sea, competencia, bueno, sí, si lo vemos en términos así prácticos, claro, cuando tú pides, cuando te presentas un proyecto a una ayuda, hay un régimen concursal, o sea, tú concursas, y si se la dan a otro, pues a lo mejor no te la dan a ti, claro. Y esas cosas, ¿no? O cuando te presentas a un festival, pues bueno, pues le pueden dar el premio a una persona, pero no sé, yo intento no verlo así, ¿no? Vale. O sea, esa gente lo que va a hacer en tu vida, digamos, artística es aportarte cosas y disfrutar del cine que hacen, no sé, eso siempre es una suerte, ¿no? Tener a gente alrededor que está como en ebullición y está con ideas así, eso siempre es necesario. Pues. Sí, compartir la misma cultura, claro. Las mismas ganas, la misma ficción. Sí, eso es, claro. Y bueno, yo una cosa que echaba en falta mucho, precisamente en el ambiente de cine en Zaragoza, que yo llevo pues casi 15 años ya fuera, pero yo echaba en falta que se hablara más de cine. A veces se habla más de subvenciones que de cine. Sí, porque o sea, también lo entiendo, porque hay una preocupación de, o sea, pues tengo que sacar este proyecto adelante, no sé qué, pero no sé, a mí es que me gusta mucho hablar de cine. ¿Se puede hacer cine sin subvenciones? ¿Se puede hacer cine sin subvenciones? Pues depende de qué tipo de cine y depende hasta dónde quieras llegar, qué difusión le quieras dar a lo que haces. Claro, pues tú puedes hacer tú puedes contar una historia con una videocámara, pero el problema no es hacer cine, el problema es hacerlo llegar a la gente. Continuar haciendo también, ¿no?
continuar. O sea, que hagas ese corto y que puedas seguir... Ah, claro, sí. Sí. O sea, yo tardé... Bueno, yo empecé a recibir encargos, empecé a hacer cine, yo estaba estudiando una carrera que no tenía nada que ver, pues yo pensaba que no tenía nada que ver, que era magisterio, educación, y luego encontré la forma de que se juntaran, precisamente cuando llegué aquí a San Sebastián. O sea, yo trabajo en educación y trabajo en cine, además de mis proyectos personales. Yo creo que el tema es, yo creo que el escollo está en la distribución. O sea, que tú puedes tener un producto, pero y lo puedes colgar en YouTube y lo puedes, pero y hay una posibilidad de que lo vean, pero no es tan fácil como parece. O sea, tú necesitas un empuje de una distribuidora que de pronto coloque todo eso en un montón de sitios donde la gente lo vea, porque es muy difícil. No, es que grabó una canción, la colgó en YouTube y entonces se hizo famosa. Pues bueno, pues... Puede pasar. Puede pasar, pero es una cosa bastante excepcional. Ya. Claro. O sea, los distribuidores, los dueños de las salas de cine en España y en toda Europa son medios americanos, que quieren copar toda la programación. O sea, quieren sus películas en las salas europeas, todas las salas. Entonces, claro, tú haces una película aquí en Europa, pues vas a tener que pelear mucho por un slot de que esa película se pase en una sala donde pueda ir gente. A la vez, eso pasa también en las plataformas, no es que las plataformas de pronto programen un montón de películas de gente, entonces porque las plataformas también son de medios americanas. Entonces, a veces es, vale, haces, sí, pero ¿cómo lo enseñas? Ese es un problema. No está tan democratizada la distribución como lo parece. No está. Vale, esa es la pieza que nos falta. Claro. Y ahora ¿hay algo, una plataforma o algo que tú creas, esto es lo más que tenemos? Bueno, hombre, yo soy muy pro Filmin, me parece una plataforma que... O sea, quiero decir, no creo que tenga competencia. Si tú eres cinéfilo, no creo que en España, además solo se puede ver en España, que no creo que haya ninguna plataforma que pueda hacer competencia a Filmin. Si quieres ver cine en su amplio abanico de tipos de cine, o sea, de pronto puedes ver pues, toda la filmografía de Béla Tarr, o eso no te lo va a ofrecer HBO, ni te lo va a ofrecer Netflix, ni ninguna otra plataforma. Entonces, me parece fantástico que existan plataformas como Filmin, que cuidan el cine, que entienden el cine, y bueno, y sí, cuando nos programaron Behind India, y sigue estando como, o sea, es un documental que puedes seguir viendo en Filmin, pues me hizo muchísima ilusión. Y el siguiente que hice, creo que nos llamaron porque lo había visto en un festival, Los Acordes de la Memoria, y espero que cuando termine su fase de... que ha estado en salas de cine, ha estado en festivales, entonces que pueda estar también en la plataforma. Claro, que eso es algo que igual no se conoce tanto, que los festivales te ponen como unas normas, ¿no? De que no puedes publicarlo en tal sitio. Claro. Bueno, o yo qué sé, o que te compre Televisión Española para su plataforma esta de Play un documental y eso significa que durante 2 años no lo puedes ver en otro sitio más que ahí. Entonces, pues luego ya aceptas o no aceptas, o eso es una cosa que depende un poco de... Pero bueno, sí, me parece que Filmin es una plataforma imbatible para eso, ahora, en Sí, estamos haciendo aquí toda la promoción. pero bueno, lo tendré en cuenta, Filmin. Sí. Vamos a ver, que no me quiero dejar ninguna pregunta. Bueno, creo que viene a coalición esta pregunta. ¿Cómo crees que cambiaría la industria? ¿Cómo que va a cambiar la industria en el futuro?
Es una pregunta complicada. Una de las cosas, o sea, yo creo que va a cambiar el lenguaje. O sea, los formatos. En el último mes he estado pidiendo a los actores y actrices que han intervenido con La Tierra en los Pies un mensaje un poco hablando de, pues eso, de cómo se habían sentido y un poco sobre la plataforma, o sea, sobre la película en sí. Y a las dos últimas personas a las que se lo pedí, es que luego me sorprendí a mí mismo, les pedí que lo hicieran en vertical. Vale. En vez de en horizontal, ¿no? Sí. O sea, yo, claro. O sea, yo era una cosa que como que no podía ni... Ahora se está rodando en 4/3. Hay muchas películas que se rodan en 4/3, que es como volver al vídeo de los 90. Creo que tenemos que estar como acostumbrados ya, o deberíamos de ir haciéndonos a la idea de que ese tipo de lenguajes se van a, como de pronto... se van a mezclar y se va a ver gente que haga pues, cosas muy diferentes formatos. Y eso está bien, creo que no hay una forma estándar de hacerlo, y esto hace un par de años seguramente no lo habría dicho, pero sí. Ahora, si la industria va a hacer cosas que le den dinero. Y eso seguirá haciéndolo forever, o sea, siempre lo va a hacer. Entonces, creo que en ese sentido no va a cambiar. Van a tener, si la gente deja de ir a los cines, serán dueños de las plataformas donde se ven. Y eso es, la industria va a seguir dueña, va a tener una motivación económica. O sea, va a haber como una tensión que ha habido siempre, ¿no? El que quiere ganar dinero con el arte y el que quiere transmitir ideas. Y a veces eso se tensiona, a veces eso se junta, a veces el dinero se pone a favor de la idea y otras veces juegan en campos diferentes. Entonces eso no creo que cambie, en realidad. Pero bueno, eso es. Y bueno, hemos hablado que estudiaste en el taller de Vigas Luna. Vigas Luna le da gran importancia a la erótica dentro del cine. Sí. De hecho, uno de sus primeros trabajos era una serie de 11 cortometrajes, creo que era, que tocaban el tema de la erótica de diferentes formas, ¿vale? Que se llamaban, aquí lo tengo, perdón, historias impúdicas, ¿vale? ¿Crees que en un futuro la erótica cobrará relevancia, como yo que sé, cuando se estrenó Garganta Profunda en los cines? Yeah. ¿Crees que eso volverá a poder pasar o cada vez vamos a ser más censores y esa erótica se va a ir desapareciendo? Yo creo que de alguna forma sigue existiendo esa parte porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Hay, bueno, yo creo que va por épocas, ¿no? Seguramente hay una... O sea, siempre que hay un periodo de represión, cuando termina ese periodo de represión, llega un momento de contar historias como más transgresoras y de ir como un poco más allá, ¿no? Ahora seguramente no estamos en un periodo no hemos tenido un periodo de represión porque, bueno, de alguna forma hemos hecho un poco lo que queríamos. Y entonces, pero yo creo que sí que sigue estando de alguna forma. O sea, eso no creo que vaya a desaparecer, la erótica dentro del cine y no sé, claro, a mí esa parte no sé, por ejemplo, el cine italiano, ¿no? De los 70, de los 60, 70, ¿no? Que había como estas mujeres, ¿no? Como despampanantes, no sé, creo que hay mucha belleza también ahí, o sea, que el cine ha bebido mucho de todo eso y seguirá haciéndolo, sí. Sigue siendo una parte importante del cine y de la pintura, sí, ¿no? Sí, claro, totalmente. Sí, siempre estará ahí. Sí, yo creo que sí. Y ahora pongámonos en la situación de que por un momento
dejas de ser Fernando Vera y pasas a ser un chaval de 18 años que acaba de terminar el bachiller, has aprobado selectividad. ¿Qué harías para llegar a ser, o para no ya realizador, vivir del cine? Ya. ¿Cuál crees que es el camino que deberían seguir hoy en día? Bueno, si se trata de vivir de... O sea, quiero decir, si se trata de hacer cine, yo siempre he sido... A lo mejor porque... o sea, he tenido diferentes experiencias de formación, a veces largas en el tiempo, como en el caso del taller de Vigas, pero no he estado en una escuela oficial. Entonces yo, claro, yo sí recomendaría pues que se fuera a la SCAC, o se fuera a la ECAM, o se fuera a una escuela que saliera. No estoy al loro. ¿Cuáles son esas escuelas? La SCAC es la escuela de cine de Cataluña. De Cataluña. Y la ECAM son escuelas oficiales, la ECAM es de Madrid. De Madrid. Sí, incluso te diría, ya, si tienes pasta, vete al extranjero y no sé, y escoge una buena escuela y haz cosas y fórmate. O sea, sí, creo que eso es lo que recomiendo. Primero Formarte. Formarse. Primero formarse y después ya lanzarte, no lanzarte y luego formarte. No, yo creo que es una cosa que es un camino que puede ir paralelo y que se mezcla y que... Pero, quiero decir, esta visión de, bueno, yo es que en realidad lo que quiero hacer es cine en mi vida, pero la escuela me va a coartar y entonces si me meto en una escuela, entonces no quiero que me digan lo que tengo que hacer y, bueno, ya, no. O sea, si tú tienes... Bueno, el problema de una escuela de cine no es que te vayan a coartar. El problema de una escuela de cine muchas veces es que vale una pasta. O sea, que necesitas bastante presupuesto para costearlo. Pero desde luego te van a poner medios delante de ti a tu disposición con el que puedes hacer cosas, muchos más de los que tienes en tu casa. Y vas a estar con profesionales que muchas veces están en activo y que pueden enseñarte cosas. Entonces, no sé cuál es el inconveniente de eso. No sé. Vale, nos hemos formado. ¿Y ahora cómo seguiría nuestro periplo? En este rodaje hemos tenido bueno, nos llegó un mensaje que no sabemos exactamente cómo, como una semana, 10 días antes de rodar, nos llega un mensaje de una chica que se llamaba Delia, en el que nos escribe, oye, sé que vais a empezar un rodaje, me gustaría estar como meritoria. Puedo estar en el equipo de dirección, puedo estar en el equipo de cámara, un poco donde veáis. Bueno, tenía cierta experiencia y así, ¿no? Y entonces yo hablé con Koldo, con el director de foto, hablé también con el jefe de producción y bueno, o sea, resultó ser una experiencia y una aportación tan valiosa de alguien que de pronto está en un rodaje con ciertos medios, con no sé qué. O sea, para nosotros fue una aportación y para ella entiendo que también, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Intentar colarme en todos los rodajes que pueda. Es así, o sea, quiero decir, tú tienes que ver y cuanto más cerca mejor. Y al final, al final acabará habiendo una recompensa económica porque la mayor parte de la gente entiende que si alguien viene y aporta, es decir, al final. Entonces eso es intentar estar en rodajes y en procesos porque te van a enseñar y te van a hacer que la gente te conozca. Meter cabeza, lo típico, ¿no? Sí, pero vamos, que no es sencillo, no digo que sea sencillo para nada, pero... Hay que echarle valor. Sí, hay que echarle valor y hay que... Sí, pero bueno, a lo mejor el primer impulso es, si es que no van a... a lo mejor ni leen el mensaje o no me van a llamar o no sé qué, pero vamos, yo le dije además a Delia, le dije yo, el último día de rodaje le dije, si yo mañana me pongo a rodar una peli, te llamaría. Porque sí, porque, claro, o sea, una tía que muestra interés, que viene, que te cuenta, o sea, que aporta. Eso es un poco
que ya sé que es muy fácil teorizar sobre esto, cuando, bueno, pues yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, pero hay que acercarse a esta profesión y a cualquiera con entusiasmo de aprender, claro. Y a colaborar, ya no solo estar ahí en la cúspide del director, sino... No, para nada. O sea, quiero decir, no sé, yo he estado hace unos años ya, pero bueno, he estado formando... es verdad que yo siempre digo que me siento más cómodo siendo, cabeza de ratón que cola de león. O sea, hay gente que está muy interesada en participar en equipos de producción de 100 personas, de pelis grandes, aunque esté en las partes más... que a veces están en equipos más pequeños, pero con una responsabilidad mayor. Claro. O sea, yo siempre me he sentido más cómodo en equipos más pequeños. Pero bueno, quiero decir que cada uno busque su sitio. Es importante. Sí. Ahí, a partir de ahí, ya, oye, estás formado, has metido cabeza. Claro. La piscina a la que te lanzas ya es tu decisión. Por supuesto que he pasado temporadas en el que, pero es que también es o sea, cuando tú te dedicas a esto, quiero decir, cuando no tienes curro, lo tienes que crear. Tú tienes que crear proyectos y tú tienes que buscar financiación para sacarlos adelante, porque, bueno, a veces la gente te conoce y te llama y te dice, quiero sacar esto, me gustaría que lo dirigieras, pero a veces no te llama. No sé, eso es un poco... Pero bueno, supongo que como casi todas las profesiones, pues hay momentos más chungos y... Que te vayan conociendo. Eso es, sí. Bueno, no es con eso me estoy quedando, si me estoy equivocando. No. Y luego, fíjate, ahora que dices esto de que te vayan conociendo, a veces es como... que a veces se mezcla, o sea, por ejemplo, para mí es importante... quiero decir, para mí la aparición en prensa, cuando hago un proyecto, a veces puede confundir, joder, qué egos, ¿no? Que al final quieren aparecer en la radio, en la tele. Pero es que esa aparición en prensa es la que te posibilita que luego te llamen para otra cosa. O sea, forma parte de tu trabajo. Entonces, no hace falta ser arrogante, pero tampoco hace falta hay que estar como en la humildad esta de, no, o sea, quiero decir, pues ya está. En los periódicos de tu ciudad hay 2 o 3 páginas de cultura y cuando tú haces algo, pues no está mal que aparezcas ahí, o sea, que tienes todo el derecho. Entonces, pero bueno, eso te da cierta difusión que es importante para tu profesión, o sea, que... Aunque ahora estés aquí en San Sebastián, te sigue haciendo ilusión que te llamen de Zaragoza. ¿Verdad? Sí. Yo, he seguido y sigo muy vinculado tanto a la ciudad como a la... Y sí, pues el anterior proyecto me llamaron desde Navarra y este, por ejemplo, es puramente aragonés, con la tierra, o sea, entonces sí me hace mucha ilusión. Claro. Sí. Esa idea puede que surgiese de estoy en el Pirineo, veo la montaña súper bonita, ojalá estuviese viviendo allí. ¿Fue así o no? No. O sea, yo he ido al Pirineo desde niño, y lo conozco bien. Pero esto surge porque, bueno, se hace un proceso en Nerín, en el Valle de Bió, de tradición oral, de recoger relatos de personas del pueblo y de personas que habían visitado el pueblo. Y entonces es un proceso que dura como 1 año y medio, una cosa así, les sale muy bien. Y cuando terminan, dicen, pues nos gustaría hacer un documental, ¿no? No sé si de esto, o bueno, hacer un formato audiovisual de esa... Y entonces fue cuando me llamaron, me llamó Rafael Latre y en ese proceso estamos. No sé, o sea, con mucha ilusión y un proyecto muy bonito, muy estimulante, que hemos conocido experiencias súper chulas, lugares, gente, no sé, y que, bueno, ya empezamos la fase de montaje. Sí. Y una de las razones que te llamé es porque te vi emocionarte en mitad del rodaje, cuando llovió y
hubo un plano que tuvimos que... Bueno, tuviste. Sí, Tuviste que al final decir, bueno, pues ya mañana... Sí. Vi que tenías ese amor por el cine. Ya. Bueno, es duro, ¿eh? O sea, cuando llevas mucho tiempo, has escrito esa escena de hace meses, has estado trabajando, durmiendo muy poco, todo ese proceso de levantar y bueno, y sí, me venía a Gorka, el jefe de producción, y me decía, está la tormenta en Zaragoza y viene dirección hacia aquí. ¿Y cuánto tiempo? Pues depende, un par de horas, no sé. Y al final vino. Sí. En contexto decir que llevábamos en sequía casi 2 meses. Ya, sí. Lo sé. Sé que mucha gente se alegró y bueno, yo también puedo participar de esa alegría. Yeah. Pero bueno, bueno, luego la terminamos, esa secuencia, y bueno, cuando me metan en montaje, pues... al final, cuando llegas a montaje, eso me lo enseñaron de hace muchos años, tienes que montar con lo que tienes. Ya está. Igual que te pones a cocinar y tienes los ingredientes que tienes y ya está, pues con montaje es lo mismo. O sea, no puedes estar acordándote, ay, es que esto no lo grabamos. Ya está, o sea, es lo que hay. Y en estos parajes del Pirineo, ¿cómo es Fernando en la naturaleza? ¿Cómo te sientes? Bueno, o sea, para mí es un medio, o sea, que son sitios que conozco, que he ido desde niño, pues mis padres veraneábamos en el Pirineo siempre. Y no sé, yo, fíjate que estaba con gente, el productor ejecutivo es de allí, de Nerín, o sea que no soy yo el anfitrión, pero siempre que venía gente, pues yo qué sé, pues un actor que venía, estaba 3 o 4 días, se iba, no sé qué, pues yo lo enseñaba como si fuera mi casa, ¿no? Fíjate esto, fíjate la Peña Montañesa, fíjate Añisclo, fíjate no sé qué. Entonces, bueno, pues muy cómodo, es muy bonito, son espacios muy potentes. Hemos rodado en invierno, en otoño, en primavera, sí. Entonces hemos rodado en Cuello Arenas a 2000 metros de altura con 400 ovejas. Sí, ha sido una experiencia como muy potente. Sí. ¿Y la necesitas, la naturaleza, en tu vida? Sí, supongo, sí, claro. Fíjate que vivo en una ciudad que está muy cerca de lo que tenemos por naturaleza. La ciudad también es naturaleza. Lo que pasa es que no somos conscientes que debajo de todo esto que hemos construido hay tierra y sí. si quitáramos todo esto, pues volvería a salir hierba y esas cosas. Pero sí, a veces sí que tengo la necesidad como salir de la ciudad y estar más en contacto, pues pasear por un bosque, que aquí hay bosques maravillosos, o bajar al mar, que me gusta mucho más en verano que en invierno. O sea, en invierno que en verano, perdón. Sí, ¿no? Es como, pues sí, me gusta más pasear por una playa que no ahora que está... Sí. ¿Más por la parte del deporte o reflexión? No, disfrutar del espacio. Disfrutar, ya está. Sí, disfrutar del espacio, sí. Me parece... Claro, el mar es una cosa muy potente. Sí, es un espacio, yo lo tengo un poco alejado de mi vida, que soy de Huesca. Yeah. Quién sabe en el futuro. Yeah. Y bueno, tú eras de Zaragoza y notaste el cambio de... Sí, mucho, lo sigo notando, ¿eh? O sea, claro, de vivir en Zaragoza. Nosotros fuimos primero a vivir a Vizcaya, a un pueblito precioso que se llama Mundaka, donde teníamos el mar delante, una isla, que es la isla de Izaro, la ría, alucinante. Y luego estuvimos un tiempo en Zaragoza y ya cuando vinimos al norte. Sí, hay muchísimas diferencias. Mira, la primera y la que más me cuesta es ver horizonte. O sea, yo soy de una zona llana, de Zaragoza. Entonces tú en Zaragoza puedes ver horizontes, es fácil que veas. Vale. ¿No? Aquí el único horizonte que puedes ver es el del mar. Porque mires donde mires hay montañas y el único momento en el que tú puedes ver horizonte es el mar. Pero el mar no es un horizonte transitable para ti. O sea, para mí no. Claro. Entonces, a mí lo que me tranquiliza es la llanura, el horizonte, pero no el mar.
El mar lo puedo ver y me parece muy bonito, pero yo cuando viajo a Zaragoza y paso Tudela y empiezo a ver ya las llanuras, entonces digo, estoy en casa. ¿Lo sigues viendo como un extraño el mar? Bueno, sí, bueno, no como un extraño, sino como un medio que no es el que yo, claro, yo ni nadie. O sea, por mucho que nades, pues te alejarías un poco, pero no. Entonces, sin embargo, caminar, tú puedes hacer el Camino de Santiago, pero jamás vas a hacer nadando. O sea, que es algo muy atractivo, muy bonito, y yo me encanta ver el mar, intento verlo todos los días. Además, paso por la Concha, habitualmente a veces para ir a trabajar o a veces a la vuelta. Entonces, claro que lo veo, me parece una estampa preciosa. Pero supongo que es algo como muy que llevas metido, la paz que te da el horizonte de tierra. Eso, y la falta de luz de una ciudad como San Sebastián también es una cosa que no digo bien. Es una de las ciudades con menos horas de luz a cabo del año. Entonces eso es jodido. Porque yo necesito la luz para todos estos días sombríos. Claro. Pero bueno, por contra, pues eso, es una ciudad muy manejable, una ciudad, pero eso es extensible a todo el País Vasco, con unas políticas culturales muy potentes, donde hay un respaldo de las creadoras y de los creadores. Aunque luego hablas con los de aquí te dicen que no, pero claro, si yo les cuento cómo es el respaldo en otros sitios, pues entonces eso está bien, ¿no? Pues eso es una cosa... Como era la frase que habíamos dicho, grabar en Aragón era... Sí, como ser torero en Finlandia, ¿no? Brutal. O sea, ser cineasta en Aragón es como ser torero en Finlandia. Esa es una frase de Carbonell. Que en su gloria esté. Pues yo creo que vamos a cerrar con esa gran frase. Muy bien. Así que nada, Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que los que nos escuchen que hayan aprendido. Bueno, a veces, en ocasiones, escucho podcast. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, dadle like si os ha gustado y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Adiós.